Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy vamos a estar viendo algo muy interesante, pero que también va a ser un poco impactante. Varios amigos del canal me dijeron que hiciera una reacción a este video porque parece que es algo que realmente va a ayudar muchísimo para entender las razones detrás de todas las manifestaciones que han ocurrido en Chile. Y este video se trata de un programa de televisión chileno en el cual fueron a averiguar si los parlamentarios sabían cuál era el precio del metro o del pan. Y al parecer no tenían ni idea. Esto obviamente demuestra a veces la realidad que viven los políticos de ciertos países, que no se condice nada con lo que realmente sucede en la vida cotidiana, lo que sufren todas las personas. Por eso obviamente me parece que es un video muy interesante como para analizar justamente este momento tan crítico del país. Bueno, antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse al canal y activar la campanita, muy importante. Bueno, arrancamos. Sus ingresos son 40 veces el sueldo mínimo y tienen una serie de otros beneficios. La llamada clase política siempre ha estado en medio de un intenso debate. Los más críticos aseguran que estos privilegios los separan del resto de la población, pero no solo en lo económico. Fuimos a comprobar que tanto saben nuestros diputados de cosas comunes y corrientes como el precio del pan o el metro en hora punta. Sus sorprendentes respuestas en el reportaje del periodista Rodrigo Pérez. Bueno, como estaba diciendo la presentadora, realmente es impresionante el tema de los sueldos. Antes de empezar a meternos en lo que es la realidad. Ya que, por ejemplo, el sueldo presidencial en Chile es el más alto de toda Latinoamérica. Y hay países como, por ejemplo, los nórdicos, en donde el sueldo de un parlamentario suele ser 3 o capaz 4 veces el sueldo mínimo, contra por ejemplo Chile, que es decenas de veces el sueldo mínimo. Así que obviamente esto va a generar una distorsión de la realidad. Si alguien gana por ejemplo 30 o 40 veces lo que es un sueldo mínimo, ¿cómo va a poder entender, legislar o crear leyes para alguien que es totalmente distinto a él? Hace poco veía por ejemplo reportes de algunos parlamentarios en Chile que tienen números recontravoltados en lo que eran gastos, por ejemplo. Y en países como Suecia, hasta un café sale del bolsillo del mismo parlamentario. Entonces obviamente van a tener una distorsión de la realidad. El sueco sabe exactamente cuánto vale un café porque lo paga él. Ni hablar de que, por ejemplo, los suecos se tienen que pagar ellos mismos su propio departamento, viajar en clase económica, básicamente costearse cualquier tipo de gasto con su propio bolsillo. Pero eso es positivo porque hace que uno entienda realmente cuánto cuesta, qué tan difícil es lograr usar eso. Todo parlamentario están dentro del 5% más rico de este país. Hace que se distancie mucho lo que es la realidad, en este caso, de las clases dominantes por el lado de los congresistas y versus Tal cual. los trabajadores. La mitad de los trabajadores ganan menos de 350.000 pesos líquidos. Ojo que esto es del 2017, capaz algunos sueldos se actualizaron, así que lo más probable es que sea todavía más arriba de esto. ¿Se habrán convertido en una clase distinta? ¿Podrán los beneficios de ser parlamentario alejarlos de la realidad de la cual legislan? Elaboramos un cuestionario tan simple que parece ridículo, pero que cualquier persona conectada a la vida del promedio podría responder. La idea será reflexionar sobre qué tan cierto es que viven en una burbuja con preguntas sencillas como ¿cuánto vale el metro en horario punta? La verdad que yo lo ocupo bastante poco. No, no me fijo en eso porque tengo tarjeta VIP. Desde unos 290, creo. Claramente no tienen idea, igual me imagino que ahora van a mostrar cada una de estas entrevistas, pero ahí ya veíamos un aproximamiento de que no tenían la más mínima idea. Pero como decían en el programa, cuando uno vive en una burbuja no sabe exactamente qué es lo que pasa a tu alrededor. Imagínense por ejemplo la situación de un político que trabaje en el Ministerio de Salud. ¿Ustedes creen que él va a ir a atenderse a un hospital público? No, lo más seguro es que se atienda en un hospital privado. Pero sin embargo el hospital público, como funcione, va a depender de lo que él dictamine. Actualmente cada parlamentario recibe cerca de 40 veces el sueldo mínimo. 40 y si bien veces. Es cierto, nadie ha planteado que deberían ganar el sueldo mínimo, ganan el dinero suficiente, según algunos, para alejarlos de la realidad sobre la cual deben... Una locura. Cuando tú ves que la realidad entre los que toman las decisiones en el Congreso y la gran mayoría de los trabajadores es abismalmente distinta, entonces ciertamente que hay un problema de democracia y de representatividad. Que claramente no se puede comparar. Si me dijeran que era, no sé, 5 o hasta 10 veces el sueldo mínimo, se hace un poco más comprensible, pero 40 veces es que viven en una realidad totalmente dispar a lo del resto de la sociedad. Y encima acá me parece que es importante hacer una mención respecto a cómo funciona el sistema, porque yo estoy de acuerdo en que gente gane muchísimo dinero, no me parece para nada mal, pero gente que produzca realmente. Por ejemplo, el director general de una empresa como, no sé, Apple, por ejemplo, me parece genial que gane fortunas estratosféricas porque está generando también un valor estratosférico para el resto de la humanidad. Pero un político que solamente tiene que administrar el dinero del resto,
que no está generando valor, sino que está muchas veces simplemente redistribuyéndolo, no puede tener estos sueldos estratosféricos. Cerca de 300 millones de pesos nos cuesta anualmente cada uno de estos diputados, una cantidad de dinero tal que nos ubica sobre países desarrollados en gastos por nuestros parlamentarios. Si queremos tener una democracia, y una democracia de calidad como la que nos gustaría llegar a aspirar, que es un ideal, necesitamos Congreso. Y la pregunta que tú haces de ¿este es el costo? Yo creo que estamos absolutamente sobredimensionando los costos que significa mantener un Congreso funcionando de esta manera. El problema que vamos a enfrentar en marzo de 2018 es que tenemos que buscar cómo los contribuyentes le vamos a pagar el sueldo a 35 diputados más y 12 senadores, ya que con el fin al sistema binominal y el redistritaje, ambas cámaras aumentarán el número de parlamentarios. Bueno, eso no sabía, me estoy enterando de algo del funcionamiento. Pero obviamente lo lógico es que el Estado se haga lo más chico posible, que sea algo eficiente, que funcione prácticamente con lo mínimo e indispensable. El gobierno se encarga de gastar, no de producir, entonces tiene que ser lo más barato posible. Mientras más gente y más sueldos estratosféricos, es más el gasto público, y esto afecta absolutamente a todos los ciudadanos. El fin del binominal, o sea, el sistema electoral que rige a nuestro país, no necesariamente requería el aumento de los parlamentarios. Produce finalmente un contrasentido democrático. Te dan ganas en realidad de despreocuparte de lo político, de despreocuparte de lo social y preocuparte simplemente de cómo voy yo en cada una de las actividades que realizo. Hoy el Parlamento gasta en general, sumando todos los dineros asignados, 3.900 millones de pesos al mes. Pero con los nuevos parlamentarios y con los mismos sueldos, en 2018 estaremos gastando más de 5.100 millones de pesos al mes, según estimaciones de los mismos parlamentarios. Queremos que ellos entiendan de que ellos se tienen que poner cada vez más en el lugar que les corresponde socialmente, vale decir, servidores públicos, servidores del bien común, ¿Es así? servidores de lo público. No, que realmente es indignante verlo. O sea, como dice ahí, están al servicio de lo público, pero parece que muchas veces se comportaran como jerarcas, como reyes que ven todo desde arriba y viven en una burbuja, una irrealidad total. Realmente es una locura. La gente a veces un poquito injustamente nos mete a todos dentro del mismo saco y no tengo por qué responder por alguna acción o alguna omisión de un parlamentario de la vereda distinta. El tema de la dieta, el tema de los gastos operacionales, el tema de cómo funciona, en ese sentido yo creo que no es lo relevante. Yo creo que aquí lo que demandan los chilenos y las chilenas son mayor celeridad en aquellos problemas que requieren urgente solución y que hoy día están muy lejos de ser solucionados. Bueno, realmente no sé, no me quiero meter en algo específico de los partidos. La verdad que no sé ni me interesa si es de izquierda o de derecha, pero claramente se veía cómo se estaba tipo agarrando de lo del sueldo. Sí, es importante, como decía, la celeridad de tomar decisiones, sacar leyes lo más rápido porque para eso se les paga. Justamente me parece que tendría que haber un poco más una meritocracia, de que capaz su sueldo dependa de qué tan rápido sacan las leyes, qué tanta celeridad tienen, como funciona en cualquier trabajo del planeta. Pero de todas maneras, como decía ella, si bien es importante eso, sacar las leyes, también es importante que hacía omisión y parece como que quería esconderlo, que no puede ser un gasto tan grande para el gobierno, es tirar plata, nada más. Cuando se hablan de los políticos se mete a todos por igual en el mismo saco, pero cuando se hace un análisis de cada diputado, de cada senador, se ve su gestión. Sí, seguramente sea su gestión, pero también puede ser más baratita su gestión, no hay necesidad de que ganen tanto. Con el aumento de parlamentarios habrá que comprar más sillas como estas para la cafetería. Harta plata pensando que cada una de estas, según lo consultado a una de las empresas que hoy vende el modelo, va a ser horrible. 151.000 pesos cada silla. Multiplique, considerando al menos 4 por cada mesa. Ah, y la mesa, que cuesta cerca de $500,000 de pesos cada una. Horrible. Es decir, en este pequeño espacio, solo en sillas y mesas, tendríamos casi 14 millones de pesos. Es que te da risa esto, realmente. ¿Ayudará este tipo de prácticas a elaborar una burbuja segregadora para nuestros legisladores? En una silla se gasta lo que gana una persona como sueldo mínimo. Entonces es contrastante y es obviamente molesto. Igual me da risa también porque lo que estamos viendo es que muchos políticos hablan de lo puntual que les están preguntando. Y de nuevo, no tengo idea del partido político, pero esta chica decía como es indignante usar la silla, que vale lo mismo que un sueldo mínimo.
pero estoy 100% seguro de que se ha sentado millones de veces ahí y nunca reclamó y nunca agarró la silla y dijo, no, vendámosla para darle este dinero a la gente que le falta plata. Los políticos hablan siempre la boca para afuera. Pero si tú estás 20, 24, 28 años aquí, como ocurre, es difícil no ser distinto de los demás. Es como estar en un submarino, estamos fuera de la realidad. Yo creo que a veces esa sensación es la que tienen los ciudadanos. Es como un internado, un manicomio. Además decía tipo, es como un internado, manicomio, como riéndose. O sea, a mí me daría vergüenza estar en esa situación entonces. Y antes también uno que se justificaba y decía que si estás no sé cuánta cantidad de años en el lugar, como que uno adopta esas mentalidades. Pero eso no es así, eso es como decir que porque todos roban, yo también robo, porque todos matan, yo también mato. No, no funciona así el mundo. Alguien tiene que en algún momento decir, bueno, o me voy, me desligo de esto, pero ninguno va a querer porque es bastante endulzado el monto que van a recibir a fin de mes. Y por otro lado, sí puede ser que sea difícil que si alguno levanta la mano y dice, la verdad que esto está mal, hay que empezar a bajar los sueldos, se le van a tirar todos encima como lobos hambrientos y lo van a querer sacar del medio. Quisimos ponerlos a prueba, elaboramos una serie de preguntas simples. Acá hay una parte divertida, ¿Cuánto a ver. vale el metro en horario punta? Algo demasiado fácil para cualquiera que vive en la realidad del promedio en Chile. Lo someteremos a un cuestionario que puede sonar absurdo, pero que creemos demostrará qué tan conectados están nuestros parlamentarios de la realidad sobre la cual legislan. Y aquí vamos con el primero. El horario punta del metro, eso me costaría más alto. Son unos 290, creo. ¿En horario punta? No. Nada que ver, no sé. Unos 400 pesos. Más todavía, 700. Lucas. No, 740. La verdad es que reconozco que eso no lo uso mucho. Me dio risa porque dijo, chuta, estamos caros. Y sí, ¿cómo no te das cuenta? Por algo, miren, esto fue hace más o menos 1 año y medio que lo grabaron. O sea, esto se veía venir, iba a explotar la bomba en algún momento. Con esta gente que no tiene ni idea de la realidad de lo que vive el resto del país. Y que primero tiraba tipo 200, 300 pesos. 350 pesos. No, el metro en horario punta no tengo esa información en este minuto porque no, lamentablemente yo hoy día no lo uso, pero nosotros sí tenemos realidades de lo que está pasando a nivel nacional. Claro que hubo algunos que se acercaron mucho más a la respuesta correcta. ¿Cuánto cuesta el metro en horario punta? Terrible. Creo que en 760. Bien, estaba a 740 en ese momento. Hoy día en horario punta está en los 720 aproximadamente. Oh, ojo, bien, bien. Bueno, 2 que saben. Bueno, realmente vemos que es una locura. Ahora igual me parece que después van a analizar también el tema del pan, a ver si saben. Pero vimos cómo había solamente 2 que tenían noción. El penúltimo también sacó la tarjetita VIP, así que por lo menos es creíble, además que lo usa. Pero justamente, como decía al principio, si se compara con otros países de Europa que hacen las cosas bien, por ejemplo, en general se compara con los países nórdicos, he leído que es lo más común del mundo ver a cualquier parlamentario, diputado, el político que sea, utilizando servicios públicos médicos, usando el servicio de transporte público. Justamente termina siendo bueno porque la gente misma que tiene que legislar en base a eso quiere que sea bueno porque ellos lo van a usar. Cuando uno vive en una burbuja y no usa las cosas de otro lado, se desliga, no le interesa, no le importa, total. Yo no lo uso, ¿qué voy a hacer con eso? Yo recibo mi sueldito a fin de mes, bastante endulzadito, vivo bien mi vida y el resto, bueno, ahí tiro un par de leyes de vez en cuando, así justifico que me están pagando. Vamos a ver con el pan ahora. ¿Cuánto vale un kilo de pan? 1.300 pesos. No, depende de dónde Muy bien. pero 1.000, 1.100, 1.200 pesos. La marraqueta que uno compra para los choripanes está del orden de los 750 pesos, más o menos. Kilo de pan. Más barato eso. 600 pesos. 800 Sí, pesos, idea, dependiendo del pan que tampoco. uno coma. El que yo como, 800 pesos es mucho. Algo tremendo, encima dice es mucho y estaba diciendo casi un 50% menos. Dijo 800 y valía más de 1200. Y le parecía mucho, o sea, si tuviera que pagar realmente lo que sale, y claramente se nota que ella nunca hace las compras, se daría cuenta que el precio estaba alto. Acá se nota claramente cómo viven en una irrealidad, en una burbuja totalmente distinto al resto de los ciudadanos. ¿Y se ha atendido alguna vez en algún hospital público usted? Sí, me ha atendido en el Sapo. ¿Se ha atendido en hospitales públicos usted? No. Obvio que no. Hace mucho tiempo que no, porque tengo ISAPRE. Estoy en FONASA. Por ejemplo, pedí una hora al consultorio hace poquito porque estoy con problemas a la vista y se demora en Punta Arenas esto, en el consultorio Carlos Ibáñez, y se demora cerca de 3 meses en que te den la hora. Ah, bastante. Bueno, vemos ahí nuevamente que tampoco con el tema médico tienen idea de la realidad. Yo no sé si es exactamente la mejor solución, pero sí me parecería hasta más lógico
que fuera un requisito que el que legisle sobre cierto servicio público tenga que usarlo sí o sí, o si no, no puede ejercer el cargo. Por ejemplo, alguien que trabaje en el Ministerio de Educación, que a los hijos los tengan que meter en cualquier colegio, pero que sea público, que si alguien trabaja en el Ministerio de Salud, que sí o sí él tenga que estar inscrito y solamente pueda recibir servicios del sistema público. Y lo mismo también con la gente que trabaja en transporte, que tenga que usar el metro, ese tipo de cosas, porque así van a estar impregnados todo el tiempo de la realidad, van a entender qué es lo que está pasando. Si yo voy, por ejemplo, como decía uno de estos parlamentarios, y me dan turno para dentro de 3 meses y yo estoy encargado de esa área, ese mismo día empiezo a hacer lo que sea para solucionar ese problema, porque me afecta a mí, que no quiero tener que esperar 3 meses, y obviamente también afecta al resto de la gente. Pero como viven disasociados de la realidad, ni saben capaz que lo que ellos están haciendo repercute en que una persona después tenga que esperar 3 meses. Para el diputado Gabriel Boric, el conocimiento sobre la realidad del promedio no puede ser una excepción, y si bien entiende que no soluciona el problema de fondo, se dispuso a presentar un proyecto junto a otros parlamentarios para bajar el millonario sueldo de nuestros congresistas. Porque ya demostraron que los sueldos altos no los hacen incorruptibles. Tal cual. Nosotros presentamos este proyecto en abril del 2014 y yo diría que ha pasado por varias etapas. En primer lugar, un ninguneo a la idea del proyecto. Me acuerdo que nos trataron en su momento de populistas, de cabros que recién venían saliendo de la mesada, de que nosotros no teníamos que pagarle a nuestras ex esposas y por eso presentábamos este tipo de proyectos y varias brutalidades de esas características. Pero poco a poco se fue haciendo una conciencia de que no solo el proyecto es respaldado socialmente, sino que tiene fundamento. Me parece ridículo, o sea, está bueno lo que está diciendo este flaco. No sé, realmente no lo quiero jugar, capaz es un político desastroso, no lo sé. Déjenme en los comentarios si alguno sabe cómo es a la hora de hacer lo que él realmente se supone que tiene que hacer. Pero sí me parece que es chistoso esto de que otros políticos digan que es populista. Porque sí, obviamente la gente, el pueblo le va a gustar una propuesta así, pero eso no lo hace necesariamente populista. Me parece que es algo necesario, por lo menos que se reduzcan, no sé, más de la mitad, es una locura. Dije que era distinto mirar el punto cuando uno tenía varias pensiones alimenticias que cuando no tenías ninguna responsabilidad, era él. Ni hijo, ni ex, etc. Pero el problema de él. La sensibilidad que tenía sobre el tema la gente. Porque yo, en serio, tengo una propuesta. He hecho junto con Marcelo Schilling una propuesta de reducción del 20% tanto de la dieta como de las asignaciones. Un 20%, pero se queda recontra corto con un 20%. Al revés, habría que bajarlo a un 20%. Encima ese comentario que hizo es como, te da rabia y te hace entender obviamente esto de que viven en una burbuja. Pero bueno, fue él el que decidió hacer eso, no es culpa del pueblo que lo pone ahí para que cumpla su función. El problema es que ya han pasado más de 2 años sin que nada cambie bajo el sol. Lo que sí no creo que corresponda es que aquí algunos lo usen como una especie de herramienta política para figurar como yo quiero. A esas personas uno lo quería decirle primero, bueno, tú quieres, el sueldo lo recibes voluntariamente. Entonces dime dónde donas esos 3 millones que te han dado en los últimos 3 años para que sea coherente con tu discurso. Bueno, eso igual tiene razón, es verdad, porque me parece que hay mucha gente que capaz debe utilizar esto. Ahí veíamos que hay una propaganda, o sea, ustedes sabrán mejor, pero se ve que se hizo una campaña para que se bajen los sueldos y seguramente los que utilizaron esta campaña debía ser como un motivo político, como vótenme para que esto baje los sueldos, y dudo que ni uno solo de estos en algún momento haya pensado en donar parte de su sueldo. Me parece que es algo que se tiene que discutir y que obviamente tendría que bajarse, pero también hay que tener cuidado de que no se use como una propaganda política. Cada ser humano que trabaja tiene un sueldo. Eso no es un beneficio, es un sueldo. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Es un sueldo abultadísimo e incongruente con su labor. Que además es un sueldo bastante extorsivo porque lo tiene que pagar el pueblo en base a la decisión de ellos mismos. Por ejemplo, si un iPhone tiene un precio X, está fijado obviamente por la empresa, pero está fijado en base al libre mercado, porque si ese precio excede los deseos de un comprador X, va a ir a comprar el de la competencia. Pero en el caso de los políticos no hay competencia. O sea, el sueldo ya está fijo, es ese y punto. No hay nada que hacer, nada que decir. Entonces sí, uno tiene que tener un sueldo en base a su trabajo. Pero si su trabajo genera realmente valor, y el trabajo de esta gente generalmente no genera mucho valor para la sociedad, o por lo menos no genera el proporcional del gasto que significan.
Los costos de la democracia para algunos, para otros los privilegios de una clase acomodada en el poder. Sabemos que el Parlamento es uno de los poderes fundamentales del Estado y que su labor es invaluable. Son ellos quienes tienen por deber representar los intereses de sus electores, de quienes los pusieron ahí. Pero si viven en una verdadera burbuja, cabe la pregunta sobre cómo lo harán al estar disociados del mundo real, de quienes viven con lo justo para comprar 1 kilo de pan al día, 2 pasajes de metro para ir y volver del trabajo y arrendar una pieza por 130.000 pesos, que es lo que le alcanza al millón de chilenos que vive con el sueldo mínimo en el mundo real donde habita. Totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, claramente vemos cómo los políticos han errado en el camino. Por algo piensan que las cosas estaban baratas, estaban bien, que se pagaba un precio justo y razonable, y se olvidaron de que, sí, para sus sueldos parecía un precio justo y razonable, pero para el sueldo del común denominador, para el que se tiene que levantar todas las mañanas a ir a trabajar de verdad y no ir a calentar una silla, es un gasto bastante alto. Y de alguna manera hay que rebajarlo lo antes posible. Si a alguien le interesa más leer sobre este tema, sobre la influencia entre el tamaño del Estado y cómo repercute negativamente en la sociedad, les recomiendo que lean y busquen sobre el minarquismo, que es una postura bastante interesante, en donde se considera que el Estado debería ser mínimo y que su papel también sea lo menor posible. Muy interesante si quieren leer más sobre cómo solucionar este tipo de problemas justamente. Y también está lo que sería el mayor extremo, que es el anarcocapitalismo, en donde directamente el Estado queda eliminado. Si a alguien le interesa, puedo hacer algún video sobre estos dos temas, así que déjenlo en los comentarios. Pero de todas maneras, sí los recomiendo como para que investiguen, que son posturas muy interesantes. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Si les gustó, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Bueno, y en los comentarios me gustaría también que me digan qué es lo que piensan sobre los sueldos de los políticos, si consideran que habría que bajarlos, cuánto. Si creen que está, como decía el video, distorsionada su realidad, ¿cómo creen que se puede solucionar esto? Si hay algún político que realmente esté luchando por esto. Y también sería interesante ver su punto de vista de vincular este problema con la crisis social que ocurrió en Chile, que claramente viene por ahí el problema. Acá abajo les dejo el Instagram del canal y bueno, nos vemos en un próximo video. Bueno, yo soy Chris y tomate como hasta la próxima. Chau.